Historias reales con giros inesperados. Cada relato revela el poder del destino. De repente, se topó con una isla deshabitada y decidió desembarcar, pero unos minutos después, se dio cuenta de que era el mayor error de su vida. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo. El sol aún no había salido cuando los ojos de Samuel se abrieron al sonido familiar de las olas rompiendo contra la orilla. Siempre era el océano el que lo despertaba. No las voces de la gente, no las aves ruidosas, sino ese ritmo constante y antiguo del agua doblándose sobre sí misma. Se quedó tumbado un momento en la tenue luz que se filtraba a través de las delgadas paredes de su cabaña, escuchando, razonando y recordando el ciclo interminable de sus días. La pesca no era simplemente su oficio, era su herencia. Su padre había sido pescador, y el padre de su padre antes que él, y todos habían conocido tanto la abundancia como la crueldad del mar. La cabaña de Samuel era pequeña, remendada con hojas de palma, madera a la deriva y pedazos de vieja tela de vela que hacía tiempo habían perdido su color. Dentro no había nada más que una estera para dormir, una olla de barro para hervir agua y un baúl de madera donde guardaba su red y sus anzuelos de repuesto. Sobre la estera yacía una manta tejida que su esposa había hecho antes de morir. Aunque estaba desgastada, él la doblaba cuidadosamente cada mañana, como si mantenerla en orden pudiera preservar el recuerdo de la mujer que una vez había mantenido su hogar cálido. Sus hijos, ya adultos, vivían con parientes en el pueblo vecino, y la soledad de Samuel era total. Se levantó en silencio, su cuerpo moviéndose con los movimientos practicados de alguien que había seguido el mismo ritual cada mañana durante décadas. Sus rodillas crujían cuando se agachaba para levantar la cesta con su equipo, sus hombros le dolían por años de remar contra mareas obstinadas. Sin embargo, aceptaba estos dolores como parte de su identidad. Eran recordatorios de que había sobrevivido, de que aún se mantenía a sí mismo en un mundo que pedía mucho y daba poco. Al salir, inhaló el aire salado y entrecerró los ojos hacia el tenue horizonte. El pueblo yacía detrás de él, aún durmiendo. Para ellos, era el hombre callado, de rostro moreno, endurecido por el sol y el mar, que hablaba poco pero siempre regresaba con algo en su red, por modesto que fuera. Su bote lo esperaba en la orilla, subido lo suficiente para que las olas no se lo llevaran durante la noche. Era viejo, la pintura descolorida, la madera marcada por tormentas y colisiones descuidadas con rocas, pero flotaba, y eso era suficiente. Samuel pasó la mano por su borde desgastado, como si saludara a un viejo compañero. Este bote lo había llevado a través de la tempestad y hacia mañanas de calma vidriosa. Lo había llevado cuando el hambre le roía el vientre y cuando las redes volvían pesadas de pescado. A menudo lo consideraba como el último lazo vivo que tenía con su padre, quien le había enseñado a remendar un casco con alquitrán y tela, a leer los colores cambiantes del agua, a escuchar los gritos de las gaviotas como señales de dónde se reunían los peces. Empujó el bote hacia la resaca con fuerza constante, sus pies hundiéndose en la arena mojada. El amanecer apenas había comenzado a teñir el cielo de pálidos tonos, pero él prefería partir temprano, antes de que otros pescadores reclamaran las mejores aguas. Mientras remaba, el pueblo retrocedía hasta convertirse en un grupo de puntos a lo largo de la costa, tragado rápidamente por la niebla. El aire era más fresco aquí y el olor a sal, más fuerte, más puro. Sentía tanto el peso como el consuelo de la soledad mientras el mundo de la tierra se alejaba. El océano era el compañero de Samuel,
pero también su adversario. Algunos días le ofrecía abundancia, otros, nada más que hambre y cansancio. Se había acostumbrado a la incertidumbre, pero en lo profundo, anhelaba algo más allá de la lucha diaria por la supervivencia. En la quietud del mar, a veces dejaba que su mente divagara, imaginando un destino diferente. Se preguntaba qué había más allá de la línea donde el cielo besaba el agua. Había oído historias de tierras lejanas, de grandes ciudades donde las torres tocaban las nubes y barcos más grandes que pueblos enteros cruzaban los mares como fortalezas móviles. Sin embargo, no tenía mapa, ni conocimiento de navegación, ni razón para perseguir tales fantasías. Para hombres como él, la vida se medía en mareas y en el peso de una captura. Aún así, no podía negar la inquietud que a veces se agitaba en su interior. Quizás nacía de la soledad o del ritmo inmutable de sus días. El océano parecía susurrar secretos que él no podía entender, llamándolo a ir más lejos de lo que solía atreverse. Cada vez se resistía, sabiendo el peligro de perseguir ilusiones en mar abierto, pero esa mañana, mientras lanzaba su red al azul ondulante, el pensamiento regresó más fuerte que nunca, como un invitado no deseado que no se iría. La gente del pueblo a menudo decía que era terco, y quizás tenían razón. No le gustaba admitir debilidad ni cedía fácilmente al miedo. Sin embargo, también era un hombre cauteloso, uno que sabía que el mar podía ser despiadado. Muchos pescadores habían dejado sus cabañas una mañana para no volver jamás, tragados por tormentas o arrecifes ocultos. Sus nombres eran recordados en susurros como advertencias para los vivos. Samuel llevaba estas advertencias consigo, pero la necesidad lo impulsaba. El mar era su única fuente de pan y exigía riesgo a cambio de supervivencia. Ese día, el mar parecía extrañamente tranquilo, como si contuviera la respiración. Las gaviotas daban vueltas tranquilamente sobre su cabeza, pero sus gritos eran menos frecuentes de lo habitual. El horizonte era una bruma que mezclaba el cielo y el agua en una sola línea indistinta. Samuel recogió su red de vuelta al bote, encontrando solo un puñado de pequeños peces. Se le tensó el estómago. Una captura tan escasa no duraría mucho, y supo que tendría que ir más lejos. Sus manos se tensaron alrededor de los remos, sus músculos ardían mientras remaba más allá de los lugares que conocía, a aguas menos familiares. No era la primera vez que se aventuraba más lejos, pero algo en esa mañana se sentía diferente. No podía darle un nombre, pero el silencio del mar lo inquietaba. Incluso el aire se sentía pesado, presionando contra su piel como una tela húmeda. Por un momento, pensó en volver, en conformarse con lo poco que había pescado. Pero luego recordó la despensa vacía en su cabaña, el hambre que lo esperaba cada noche, y se obligó a seguir adelante. La vida de Samuel siempre había sido de resistencia. No era un hombre de sueños ni de ambiciones más allá de la supervivencia, pero bajo su piel curtida y su expresión estoica, vivía un anhelo silencioso por algo desconocido. A menudo lo silenciaba, diciéndose a sí mismo que tales pensamientos eran peligrosos, que llevaban a los hombres a la ruina. Pero el anhelo permanecía, tan constante como las mareas, susurrando que había más en la vida que redes y remos. Mientras el sol ascendía, proyectando una luz pálida sobre el agua, Samuel sintió el despertar del cambio. No podría haber dicho por qué, pero estaba allí, sutil e insistente. Quizás era la extraña quietud del mar esa mañana,
o la forma en que el horizonte parecía llamarlo con su velo de niebla. Quizás era simplemente el destino guiando sus remos hacia un descubrimiento que no buscaba ni esperaba. Cualquiera que fuera la razón, siguió remando, sin saber que su vida estaba a punto de ser arrancada de su camino familiar y lanzada al corazón de un misterio tan vasto e insondable como el propio océano. El día que había comenzado como tantos otros ya no era ordinario. Cada tirón de los remos lo acercaba a algo invisible, algo que esperaba más allá del alcance de su conocimiento, escondido en los pliegues del mar. Samuel aún no lo sabía, pero el mundo que creía conocer estaba a punto de cambiar para siempre. El silencio de la mañana se hizo más profundo mientras Samuel empujaba sus remos a través del agua. Cada brazada lo llevaba más lejos de la seguridad de la costa. Detrás de él, el débil contorno del pueblo se había disuelto en un borrón. Una mancha de color apagado que se desvanecía en la neblina que se acumulaba sobre el horizonte. Sintió que el aire se espesaba, húmedo y extraño, como si el propio océano estuviera exhalando una niebla que tragaba el mundo. El sonido de las gaviotas disminuyó, sus gritos tragados por la creciente quietud, hasta que no quedó nada más que el crujido de sus remos y el suave golpe de las olas contra el casco de madera. Durante muchos años había confiado en sus instintos en el mar, sabiendo cuándo dar la vuelta, cuándo seguir adelante, cuándo esperar una tormenta. Esos instintos rara vez le habían fallado, pero ahora parecían inciertos. No había tormenta a la vista, sin embargo, su pecho se apretó de inquietud, como si manos invisibles le presionaran las costillas. Miró hacia el cielo, notando su cúpula blanca, incolora y opaca, que se extendía de horizonte a horizonte. El sol, aunque había salido, parecía sofocado detrás de un velo de niebla, su luz difusa en un resplandor brumoso que le robaba al mar su brillo habitual. Samuel ajustó las redes en su bote, abierto para distraerse del creciente pavor. Lanzó una al agua, observándola hundirse con la lenta gracia de algo que desciende a un vacío sin fondo. Esperó, sus dedos atados alrededor de la cuerda, pero cuando la recogió minutos después, la captura fue lamentable. Dos pequeños peces que se debatieron débilmente antes de quedarse quietos. Frunció el ceño, el estómago se le tensó, y luego lanzó la red de nuevo en otra dirección. Aún así, nada. Era como si el mar se hubiera vaciado, como si la vida misma hubiera huido de estas aguas. La inquietud lo asaltó, pero la necesidad lo empujó a ir más lejos. Se dijo a sí mismo que los peces estarían esperando más allá de este tramo de agua estéril, que una hora más de remo le traería abundancia. Sin embargo, mientras remaba, la niebla se espesó, elevándose como un humo pálido de la superficie del océano. Se enroscó alrededor de su bote, humedeciendo su ropa y posándose fría sobre su piel. Pronto no pudo ver el horizonte en absoluto. El mundo se había contraído en un círculo de agua gris y niebla, con solo su bote en el centro. Hizo una pausa, escuchando. El silencio era abrumador, roto solo por el crujido ocasional de los maderos del bote. El mar, que siempre había estado vivo con movimiento y sonido, ahora parecía suspendido en el tiempo. Por primera vez en años, Samuel sintió un escalofrío de miedo en sus huesos. No era ajeno al peligro, pero esto era diferente. Esta no era la furia de una tormenta, ni la amenaza de olas rompiendo contra las rocas. Esto era algo más silencioso, más extraño, una presencia que no podía nombrar. Aún así, siguió remando.
Detenerse significaría ir a la deriva sin rumbo, rendirse a la corriente, tal vez ser arrastrado más lejos de su casa de lo que podría regresar jamás. Trató de fijar su dirección, aunque sin el sol o la tierra no podía estar seguro. Fijó su mirada en un débil resplandor en la niebla que tenía delante, convenciéndose de que era el sol abriéndose paso, y mantuvo la proa apuntando hacia él. Sus brazos ardían con el esfuerzo, pero no disminuyó la velocidad. El tiempo se estiró, indistinto. Los minutos se sintieron como horas, cada brazada de los remos lo arrastraba más profundamente hacia lo desconocido. Pensó en su pueblo, en las cabañas agrupadas a lo largo de la orilla, en los fuegos que se encenderían al anochecer. Se preguntarían a dónde había ido si no regresaba. Se susurraría su nombre como el de otros pescadores que se habían desvanecido, reclamados por el mar. Apretó la mandíbula, alejando el pensamiento. Regresaría. Tenía que hacerlo. Entonces, a través del velo cambiante de la niebla, apareció algo nuevo. Al principio pensó que era una trampa de sus ojos cansados, una mancha más oscura contra el gris interminable. Pero a medida que se acercaba, la mancha se hizo más definida. Se elevaba del agua en formas irregulares, nítidas contra el aire pálido, hasta que no hubo forma de negar lo que era tierra. Contuvo el aliento. No se lo había esperado. Conocía bien las aguas cerca de su casa, conocía cada arrecife y cada isla marcada en las cartas que a veces se pasaban entre los ancianos del pueblo. Sin embargo, nunca había oído hablar de una tierra que se extendiera en esta dirección. Nunca había visto una marca o un nombre para ella. Sus remos se hicieron más rápidos con una mezcla de alivio y pavor. Alivio porque la tierra significaba seguridad, una oportunidad para recuperarse y tal vez encontrar comida. Pavor porque la tierra que no debería existir llevaba consigo el peso del misterio. A medida que el bote se acercaba, los detalles se hicieron más nítidos. La costa se extendía en una curva de arena pálida, respaldada por densos bosques que se elevaban como un muro de verdor. Los árboles eran más altos de lo que había visto antes, sus copas enredadas en un dosel que parecía impenetrable. Formas oscuras de rocas sobresalían de la playa, dispersas como si hubieran sido puestas por alguna mano antigua. Por encima de todo, los acantilados se alzaban, sus caras marcadas y desgastadas, surcadas por líneas que brillaban débilmente en la luz tenue. Samuel disminuyó la velocidad de sus remos, dejando que el bote se deslizara. Su corazón latía en su pecho, cada latido pesado con preguntas. ¿Cómo podría existir este lugar sin que nadie lo supiera? ¿Por qué estaba ausente de los mapas? Sintió un escalofrío que le recorría la columna, como si la isla lo hubiera estado esperando, escondida detrás de la cortina de niebla. Revelada solo cuando se había desviado lo suficiente del mundo que conocía. El bote tocó el agua poco profunda cerca de la orilla, meciéndose suavemente. Dudó, mirando la arena, el bosque más allá. El aire era diferente aquí, más denso, con olores que no podía identificar. No oyó pájaros, ni el susurro de las hojas, solo el silbido bajo de las olas arrastrándose por la playa. La isla yacía en silencio, como si contuviera la respiración, observándolo. Sus manos temblaban mientras se agarraba al borde del bote. Se dijo a sí mismo que debería dar la vuelta, que debería empujarlo de nuevo al agua y encontrar el camino a casa. Pero cuando miró detrás de él, no había nada más que niebla, interminable y consumidora. El mar se había cerrado detrás de él como una puerta.
El único camino a seguir era hacia la isla. Se puso de pie, sus piernas temblorosas por las horas de remo, y se adentró en la resaca. El agua estaba fresca alrededor de sus tobillos, la arena suave bajo sus pies. Cada paso hacia adelante parecía más pesado, como si la isla se resistiera a su llegada, o quizás como si lo atrajera. Cuando llegó a la arena seca, hizo una pausa, mirando hacia atrás por última vez. El bote se balanceaba en las olas, su único vínculo con el mundo que había conocido. Sintió una punzada de miedo de que si lo dejaba, nunca lo volvería a ver. Pero el bosque se alzaba por delante, oscuro y silencioso, y algo dentro de él lo instó a seguir adelante. Respiró hondo, se estabilizó y caminó más arriba por la playa. Sus huellas marcaban la arena, las primeras en quizás muchos años, quizás siglos. Cualquiera que fuera este lugar, ya no era desconocido para él. Se había revelado a sí mismo, y él había cruzado su umbral. La vida ordinaria de un pescador había quedado atrás con la niebla. Ante él se extendía el camino hacia lo desconocido, y aunque su corazón latía con miedo, sus pasos lo llevaban hacia adelante. Más profundamente en el misterio que esperaba dentro de los árboles. La arena todavía se aferraba a los pies de Samuel mientras se paraba en el borde del bosque, mirando la pared de verdor que se alzaba ante él. Detrás de él, el mar susurraba con su voz eterna, como si lo llamara de vuelta, recordándole que el pequeño bote que se mecía en la resaca poco profunda todavía estaba esperando. Se giró para mirarlo una vez más. Esa frágil embarcación que había sido su compañera y su salvavidas. Y por un momento, la tentación de volver y empujarlo de nuevo al agua casi lo abrumó. Pero cuando miró más allá del bote, solo vio una vasta cortina de niebla que se extendía por el horizonte, tragándose todo rastro del mundo que había dejado atrás. Ya no había un camino a casa, no hasta que entendiera dónde estaba. El bosque era su única opción. El aire bajo el dosel era diferente, más fresco y denso, con el olor a tierra y hojas húmedas. Samuel dudó antes de adentrarse en la sombra del primer árbol, sintiendo como si cruzara un límite invisible, uno que separaba lo conocido de lo prohibido. El suelo era blando, cubierto de capas de hojas caídas que amortiguaban sus pasos. Se movía con cautela, sus sentidos forzados a absorber cada detalle. Sus ojos se movían de un lado a otro, captando destellos de enredaderas retorcidas que colgaban como cuerdas. De capas de color de flores que nunca había visto antes y el correteo de criaturas invisibles que se escondían de su acercamiento. A medida que caminaba, notó que el silencio del bosque no era total. Había sonidos débiles, llamadas distantes de pájaros, el zumbido de insectos, el susurro ocasional de hojas mientras algo pequeño se alejaba. Sin embargo, bajo esos ruidos naturales, había otro silencio, pesado y sin interrupción, como si la tierra misma estuviera conteniendo la respiración, observando su intrusión. Este bosque no se parecía a ningún otro que hubiera conocido en el continente. Este lugar se sentía más viejo, intacto, albergando recuerdos de vidas desvanecidas hace mucho tiempo. Después de una corta distancia, se encontró con un grupo de piedras dispuestas en una forma demasiado deliberada para ser natural. Estaban desgastadas y medio enterradas en musgo, pero su alineación era precisa, formando un círculo en cuyo centro la piedra central se elevaba más alta que el resto. Samuel se acercó, quitando el musgo con la mano, y vio tenues grabados cortados en la superficie, patrones que parecían espirales y líneas que se cruzaban. No los reconoció,
pero lo llenaron de inquietud. Esto no era obra del viento o del agua. Manos humanas habían dado forma a estas piedras. Se enderezó y miró a su alrededor, sus ojos moviéndose hacia las sombras de los árboles. Si la gente había vivido aquí, ¿por qué se habían ido? Y si se habían ido, ¿por qué sentía como si los ojos todavía estuvieran sobre él? Siguiendo adelante, notó otros rastros dispersos por el sotobosque. Un trozo de cerámica roto en pedazos, su superficie decorada con líneas descoloridas. Una figura de madera medio enterrada, tallada a la semejanza de un hombre con rasgos exagerados, la madera agrietada y ablandada por la edad. Un área donde las piedras habían sido ennegrecidas, como por el fuego, aunque no las había tocado humo durante años. Cada descubrimiento lo atraía más profundamente al misterio, tejiendo una imagen de personas que habían construido, creado, adorado y luego desaparecido, dejando solo fragmentos de sus vidas. A medida que el día avanzaba, Samuel comenzó a sentir el peso de la fatiga por su largo viaje por mar. Sus brazos aún le dolían de remar y su estómago le gruñía de hambre. Recogió algunas frutas desconocidas que colgaban de un árbol con hojas anchas, probándolas con cautela antes de comer. Eran dulces, pero extrañas, llenando su boca con un sabor diferente a cualquier cosa de su tierra natal. Bebió de un arroyo que encontró goteando entre las rocas, arrodillándose para recoger agua con sus manos ahuecadas. Estaba fría, clara y refrescante, aliviando la sequedad en su garganta. El sol, escondido durante gran parte del día detrás de las nubes y la niebla, ahora comenzaba a hundirse, tiñendo el cielo con un resplandor rojo opaco que se filtraba a través del dosel del bosque. Las sombras se alargaron y el aire se volvió más fresco. Samuel supo que necesitaba encontrar un lugar para descansar antes de que la oscuridad cayera por completo. Buscó entre los árboles hasta que encontró un grupo de palmeras que se inclinaban muy juntas, sus anchas frondas formando un refugio natural. Recogió ramas y hojas caídas, colocándolas en un techo improvisado sobre un trozo de tierra que parecía lo suficientemente seco. No era mucho, pero era suficiente para protegerlo del rocío y el frío de la noche. A medida que la oscuridad se profundizaba, se acostó bajo el refugio, escuchando los sonidos a su alrededor. El bosque, tranquilo de día, parecía despertar de noche. Oyó el chirrido de insectos, el aullido distante de algo grande y desconocido, el aleteo de alas en las ramas de arriba. Trató de cerrar los ojos, pero su mente se negaba a descansar. Cada sonido agudizaba su conciencia, cada susurro lo ponía tenso de miedo. Su cuchillo, pequeño y viejo, yacía a su lado a su alcance, y sus dedos rozaban su mango una y otra vez. En algún momento, cuando el sueño casi lo había vencido, lo oyó. El sonido de pasos. Eran suaves, deliberados, pero inconfundibles. No pertenecían a ningún animal que él conociera. Su cuerpo se puso rígido, su respiración se cortó en su pecho. Abrió los ojos y miró fijamente a las sombras, pero no pudo ver nada. Los pasos se acercaron, luego se detuvieron. El silencio que siguió fue peor que el sonido, presionando contra sus oídos hasta que pensó que gritaría. Lenta y cautelosamente, giró la cabeza, escudriñando la oscuridad. Aún así, nada. Se obligó a quedarse quieto, aunque cada instinto le decía que se levantara de un salto y corriera. Cuando amaneció, pálido y vacilante, Samuel se levantó con miembros temblorosos. Miró alrededor de su refugio y vio en la tierra húmeda, a solo unos pasos de distancia,
un conjunto de huellas. Eran humanas, inconfundiblemente, pero más pequeñas que las suyas, como si hubieran sido hechas por alguien más ligero. El pensamiento lo congeló. No estaba solo. Alguien había caminado cerca de él mientras dormía, se había quedado mirándolo, lo suficientemente cerca como para alcanzarlo si lo deseaban. Se agachó junto a las huellas, estudiándolas, su corazón latiendo con fuerza. Eran frescas, los bordes afilados, aún no ablandados por la lluvia o el viento. Quien las había hecho había estado allí hace solo unas horas. Sintió el peso del silencio del bosque presionándolo de nuevo, más sofocante que antes. Cada árbol parecía esconder una figura, cada sombra ocultar un observador. Se levantó, agarrando su cuchillo y tratando de calmar la respiración. Había cruzado el umbral a esta isla, y ahora la isla le había respondido. Sus señales, sus restos, su observador silencioso, habían dejado claro. No era simplemente un intruso en una tierra vacía. Algo o alguien permanecía aquí, atado a las piedras, las ruinas y el silencio. Y mientras se preparaba para adentrarse más en el bosque, no podía quitarse la sensación de que sus primeros pasos en la isla habían puesto en marcha algo de lo que no podía escapar. Algo que lo arrastraría más lejos del hombre que había sido y al corazón de un secreto que esperaba en las sombras. El recuerdo de las huellas persistió en la mente de Samuel mucho después de que se hubiera ido del lugar donde las había visto. Incluso cuando la luz de la mañana se filtró a través del dosel y ahuyentó las sombras, el recuerdo de esos pasos silenciosos lo presionó con el peso de una verdad oculta. Alguien había estado cerca de él en la noche, lo suficientemente cerca como para tocarlo, lo suficientemente cerca como para hacerle daño, y sin embargo, habían decidido desvanecerse de nuevo en el bosque sin dejar una palabra ni un rastro más allá de las huellas. Llevaba su cuchillo en la mano mientras caminaba, sus ojos moviéndose hacia cada sombra, sus oídos forzados a captar el más mínimo sonido. Cada soplo de viento a través de los árboles parecía un susurro, cada hoja que caía como un movimiento deliberado. Se movía lentamente, más profundamente en el bosque, sintiendo como si hubiera entrado en un lugar que una vez había estado vivo con voces humanas y ahora solo era un eco hueco de sí mismo. El camino bajo sus pies era irregular, reclamado por raíces y musgo, pero en su forma podía sentir que una vez había sido caminado por muchos. Se retorcía entre troncos imponentes, se curvaba alrededor de rocas donde el suelo tenía depresiones tenues, como si innumerables pies hubieran pasado por allí antes que los suyos. El pensamiento lo inquietó, porque el bosque tenía la apariencia de un lugar abandonado hace mucho tiempo. Sin embargo, las huellas contaban una historia diferente. Pronto comenzó a notar otras señales, sutiles pero innegables. Un árbol caído que había sido cortado limpiamente en lugar de roto, la marca de la cuchilla ahora suavizada con la edad. Un grupo de piedras apiladas en un pequeño montículo al borde de un claro. Fragmentos de madera quemada escondidos bajo una capa de hojas. Los restos de un fuego extinguido hace mucho tiempo. Estas cosas hablaban de presencia humana, pero no de días recientes. Eran restos, rastros de personas que habían vivido y trabajado aquí, que habían construido sus vidas entre estos árboles. En el centro de un claro, encontró una figura tallada en madera, más alta que él. Su superficie era áspera y agrietada. Estaba de pie, inclinada ligeramente, su cara desgastada por la lluvia, pero su forma aún era clara. ¿Un hombre? ¿O quizás un espíritu?
con los brazos levantados y ojos que una vez habían sido pintados pero ahora estaban huecos. Alrededor de su base, las enredaderas habían crecido en gruesas espirales, como si el propio bosque estuviera tratando de arrastrarlo de nuevo a la tierra. Samuel se paró ante él, inquieto, como si los ojos negros aún lo estuvieran observando, despojados de pintura pero no de presencia. Extendió la mano y tocó la madera, y se sintió cálida bajo sus dedos a pesar de la frescura del aire. Rápidamente retiró la mano, su pecho se tensó de inquietud. Cuanto más profundo iba, más señales descubría. Cabañas derrumbadas, tragadas por el follaje, sus techos caídos pero aún débilmente de pie. Cerámica esparcida entre las raíces, algunas rotas, otras aún intactas, con diseños que se enrollaban como olas o estrellas. Un camino de piedra, casi invisible bajo el musgo y la hierba, que conducía hacia los acantilados. Mirara donde mirara, el bosque susurraba de vidas que alguna vez se vivieron aquí, de niños jugando, de fuegos ardiendo, de voces levantadas en canción o en oración. Y sin embargo, ahora no había nada más que silencio y decadencia. A medida que el día se alargaba, Samuel sintió que el agotamiento lo abrumaba, pero la curiosidad lo impulsaba hacia adelante. No podía dejar de buscar, no podía dejar de reconstruir los fragmentos de esta vida olvidada. Comenzó a imaginar lo que había sucedido aquí. ¿Se fueron las personas por su propia voluntad, navegando lejos en barcos, abandonando sus hogares a los árboles? ¿O había ocurrido algo más oscuro, algo que había silenciado sus voces para siempre? El pensamiento de las huellas regresó, y se preguntó si quizás no todos se habían desvanecido, si algunos permanecían, escondidos, observando. Hacia el anochecer, se encontró en el borde de una pequeña colina, donde los árboles se volvían más delgados y la tierra se abría para ver el mar. Desde esta altura, pudo ver la costa curvándose, las olas rompiendo suavemente en la arena. La vista de su bote, que todavía se balanceaba cerca de la playa, lo llenó de una breve sensación de consuelo, un recordatorio de que su camino de regreso aún no se había perdido. Pero cuando miró más allá del bote, al mar gris interminable y la niebla que aún se cernía en el horizonte, su corazón se hundió. El mundo del que venía parecía imposiblemente lejano. El bote era una cosa frágil, y el océano era vasto. Si se iba ahora, podría no encontrar nunca el camino a casa. Regresó al bosque antes de que oscureciera, eligiendo un lugar diferente para hacer un refugio para la noche. Esta vez lo construyó con cuidado, usando ramas caídas para formar una pequeña pared en un lado, cubriéndola con hojas de palma para protegerse del viento. Mientras trabajaba, no pudo escapar de la sensación de que estaba repitiendo un acto que innumerables otros habían hecho aquí antes que él, generaciones atrás. Quizás incluso en el mismo lugar. El pensamiento era a la vez reconfortante e inquietante. Esa noche fue más difícil que la primera. Los sonidos del bosque parecían más fuertes, más insistentes. Oyó la llamada de pájaros que no reconocía, el susurro de algo grande moviéndose a través del sotobosque, el grito de una bestia lejana que le erizó la piel. Y de nuevo, cuando el sueño comenzó a acercarse, lo oyó. Pasos. Esta vez eran más silenciosos, más cuidadosos, pero estaban allí. Contuvo la respiración, su mano agarrando el cuchillo tan fuerte que le dolían los nudillos. Los pasos se quedaron, luego se desvanecieron, dejándolo conmocionado y sin poder dormir. Cuando amaneció,
encontró más huellas en la tierra blanda, rodeando el lugar donde había dormido. Esta vez eran más claras, mostrando dedos y arcos, y pertenecían a más de una persona. Su corazón latía con fuerza mientras se arrodillaba para estudiarlas. No eran fantasmas. Quienquiera que viviera aquí era de carne y hueso, tan real como él. Habían estado cerca, mirándolo de nuevo, pero eligiendo no revelarse. Durante el resto del día caminó con mayor cautela, sus ojos más agudos, sus oídos sintonizados con cada sonido. Encontró más estatuas, más restos, cada uno de ellos añadiendo a la imagen de un pueblo que una vez había llamado a este lugar su hogar. Algunas de las estatuas estaban dispuestas en filas, sus caras en blanco giradas hacia el mar, como si protegieran la isla de los intrusos. Otras estaban medio derribadas, tiradas entre las raíces, sus caras talladas mirando hacia la tierra. Al anochecer, ya no dudaba de que la isla no estaba abandonada. Alguien estaba aquí, moviéndose por el bosque sin ser visto, guiándolo o tal vez acechándolo como a una presa. La comprensión lo dejó dividido entre el miedo y la determinación. Ya no podía fingir que se había topado con una tierra vacía. Había entrado en un lugar donde la vida y la historia aún persistían, y las huellas eran la prueba de que su presencia era conocida. Mientras el sol se ponía en un baño de luz roja y las sombras de los árboles se alargaban y se volvían nítidas, Samuel sintió el peso del pasado presionándolo. Las piedras, las estatuas, los restos de las cabañas, todo hablaba de una historia que no entendía, una historia que no había terminado. Comprendió ahora que sus primeras noches en la isla habían sido solo un comienzo, y que el verdadero encuentro estaba aún por llegar. En algún lugar del bosque, aquellos que lo habían observado en silencio estaban esperando, y pronto elegirían si permanecer en las sombras o salir a la luz. El recuerdo de las huellas acechó a Samuel a cada paso que daba por el denso bosque. Para entonces, ya sabía que lo estaban observando. La inquietud ya no venía de la imaginación, sino de la certeza. Las señales eran demasiado claras, el silencio demasiado deliberado, los movimientos que sentía detrás de él demasiado bien sincronizados. Ya no era un vagabundo tropezando con reliquias de un pueblo olvidado. Era un intruso caminando hacia el corazón de una presencia viva. Aunque mantenía su cuchillo en la mano y sus sentidos agudizados, supo instintivamente que su cautela por sí sola no lo salvaría. Quienquiera que lo siguiera conocía estos bosques como él nunca podría hacerlo, y le habían permitido avanzar hasta aquí solo porque habían decidido no detenerlo antes. Sucedió cuando el sol estaba en lo alto del dosel, filtrándose a través de las hojas en luz fracturada. Había estado siguiendo lo que parecía un camino estrecho, apenas visible bajo el sotobosque, cuando un sonido repentino cortó el aire. Un susurro detrás de él, el rápido chasquido de una ramita. Se giró, levantando el cuchillo, pero antes de que pudiera reaccionar más, el peso cayó sobre él. Dos figuras salieron de las sombras, sus movimientos rápidos y practicados. Manos ásperas agarraron sus brazos, arrebatándole la hoja, y cayó al suelo con un grito que fue más de sorpresa que de dolor. Luchó, pero su agarre era de hierro, sus cuerpos delgados pero fuertes por las vidas vividas en este desierto. Más figuras salieron de los árboles, silenciosas como sombras. Sus caras estaban pintadas con colores terrosos, rayas de negro y rojo cruzaban su piel oscura, y sus ojos se fijaron en él con una intensa cautela. Hablaron entre ellos en un idioma que no podía entender, bajo y agudo.
Uno de ellos le ató las muñecas con una enredadera trenzada. El corazón de Samuel latía con fuerza al darse cuenta de que había sido capturado. Los observadores de la noche habían salido a la luz del día por fin, y no había escapatoria. Lo empujaron hacia adelante a través del bosque, empujándolo cuando tropezaba, guiándolo con manos firmes pero no brutales. Le llamó la atención que, aunque lo habían dominado fácilmente, no lo golpearon ni lo trataron como a una presa. Su agarre era firme pero medido, como si sopesaran cada elección con cuidado. El miedo le mantenía la respiración superficial, pero la curiosidad también ardía en su interior. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Cómo habían permanecido escondidos aquí, su existencia desconocida para el mundo más allá de la niebla? El camino que tomaron se adentró más en la isla hasta que el bosque se abrió a un valle rodeado de acantilados. Allí, para su asombro, se encontraba un asentamiento escondido de toda vista. Docenas de cabañas estaban agrupadas, construidas con madera, hojas y piedra. Estaban reforzadas con enredaderas. El humo se elevaba constantemente de pequeños fuegos, llevando consigo el olor a pescado cocido y raíces asadas. Los niños jugaban en el borde del claro, sus risas se esparcían por el aire, hasta que lo vieron, momento en el que se congelaron y lo miraron fijamente. Con los ojos muy abiertos de asombro y miedo. Las mujeres se detuvieron en su trabajo, los hombres levantaron la vista de las herramientas de tallar o de cuidar las redes, y de repente, todos los ojos del pueblo se volvieron hacia él. Sintió su mirada como un peso, más pesado que las enredaderas que le ataban las manos. En cada par de ojos había sospecha. En algunos había hostilidad, en otros, algo parecido a la lástima. Sabía cómo debía parecerles. Un extraño del mar, no invitado, que llevaba consigo el hedor del mundo exterior. Los susurros aumentaron, suaves al principio, luego más fuertes, las voces con tonos de alarma, desconfianza, incluso ira. Sus captores lo llevaron al centro del asentamiento, donde un fuego ardía constantemente rodeado de piedras, y allí lo empujaron de rodillas. De entre la multitud que se reunía, emergió una figura, distinta del resto. Era alta, su postura imponente, su presencia irradiaba autoridad. Su cabello estaba atado con tiras de tela teñidas de carmesí profundo, y alrededor de su cuello colgaba un colgante tallado que atrapaba la luz del fuego. Aunque su cara estaba marcada con las mismas líneas pintadas que los demás, había una agudeza en su mirada que la distinguía. Los aldeanos se apartaron para dejarla pasar, y cuando se detuvo ante él, el silencio cayó sobre el claro. Lo estudió durante mucho tiempo, sus ojos nunca se apartaban de su cara. Aunque no podía entender sus palabras, cuando finalmente habló, reconoció el tono. Era una demanda, una pregunta, afilada como una hoja, que llevaba consigo el peso del mando. Su corazón latía con fuerza y abrió la boca, tropezando con palabras que sabía que ella no podía entender. Tratando de transmitir con el tono y el gesto que no pretendía hacer daño. Inclinó la cabeza. Un gesto de respeto, esperando que vieran su sinceridad. Por un momento no hubo respuesta. Luego la mujer dirigió su mirada a la multitud, hablando con la misma voz fuerte. Lo que sea que dijo, silenció los murmullos, aunque la tensión permaneció pesada en el aire. A su orden, 2 hombres se adelantaron y lo pusieron de pie, alejándolo del fuego. Lo guiaron hasta el borde del campamento, donde se encontraba una pequeña cabaña,
sus paredes tejidas con ramas. Con un empujón, le indicaron que entrara. Tropezó al cruzar el umbral y se desplomó en el suelo, su pecho jadeaba de alivio. Cayó la noche mientras estaba sentado dentro de la cabaña, sus muñecas aún atadas, sus pensamientos una tormenta de miedo y asombro. A través de los huecos tejidos en las paredes, podía ver el resplandor de los fuegos y oír los sonidos apagados del pueblo. La risa de los niños que regresaban. El murmullo de las voces, el ritmo de los tambores que latían suavemente como un latido del corazón de la tierra. Estos no eran fantasmas ni restos de un pueblo perdido. Estaban vivos, prosperando, escondidos en el valle secreto lejos de los ojos del mundo. Samuel comprendió que se encontraba en el umbral de algo vasto y desconocido. Su vida como pescador en un pequeño pueblo costero parecía imposiblemente distante ahora. Había cruzado el mar y había encontrado un lugar no marcado en ningún mapa. A un pueblo que lo había observado antes de rebelarse, que lo había juzgado y lo había perdonado. ¿Por qué habían elegido no matarlo? Aún no lo sabía. Pero mientras se sentaba escuchando los sonidos de su mundo oculto, supo con certeza que su destino ahora estaba atado al de ellos. Y que los días que se avecinaban decidirían si saldría de esta isla con vida o se convertiría en parte de su silencio para siempre. La noche que pasó en la cabaña tejida se sintió más larga que cualquiera que hubiera conocido. El sueño solo llegó en fragmentos, rotos por el eco de los tambores y el recuerdo de los rostros pintados que lo miraban con sospecha. Samuel se sentó contra la pared de ramas, sus muñecas en carne viva por las enredaderas que lo ataban. Su mente dando vueltas sin cesar alrededor de la misma pregunta. ¿Por qué lo habían perdonado? Había visto lo suficiente en sus ojos como para saber que algunos lo habían querido fuera, tal vez incluso muerto. Sin embargo, la mujer con la banda carmesí en su cabello había elegido lo contrario. Lo que ella pretendía, aún no podía imaginarlo, pero sentía que su destino no había sido decidido, solo retrasado. Cuando amaneció, la luz pálida se filtró entre las paredes tejidas. Dos hombres entraron y lo desataron. Sus ojos eran fríos, sus movimientos eficientes, ni crueles ni amables. Le hicieron un gesto para que se levantara, y aunque sus piernas temblaban, obedeció. Afuera, el pueblo se agitaba con la vida matutina. Los fuegos se encendieron de nuevo, el humo se enroscaba en el aire. Las mujeres machacaban raíces hasta convertirlas en harina. Los hombres llevaban las redes hacia el arroyo, los niños jugaban con figuras de animales talladas. Era un ritmo, una forma de vida tan completa y familiar que por un momento Samuel sintió que estaba entrometiéndose no solo en su hogar, sino en el tiempo mismo. Como si hubiera tropezado de regreso a una edad más antigua donde la vida era moldeada solo por la tierra y el agua. Lo llevaron al fuego central, donde la mujer esperaba. Estaba alta, su expresión ilegible. El colgante en su pecho brillaba débilmente a la luz del fuego. A su alrededor se reunió un círculo de ancianos, hombres y mujeres cuyos rostros tenían las líneas de los largos años y cuyo silencio tenía peso. Lo miraron como si estuvieran sopesando su alma. A un gesto de la mujer, los tambores cesaron, las voces se silenciaron, y en el silencio que siguió, ella habló. Sus palabras eran extrañas, pero su tono era inconfundible. Estaba pronunciando un juicio. Uno de los ancianos se adelantó, sosteniendo una red de pesca que se había rasgado, sus hilos enredados e inútiles. La colocó a los pies de Samuel y dio un paso atrás.
Otro anciano puso al lado un pequeño fardo de frutas y hierbas, señalando hacia el bosque. Un tercero dejó 2 piedras y unas ramas secas. Luego todos se retiraron, dejando los objetos como ofrendas ante él. Samuel miró de la red rota a las frutas, de las frutas a las piedras, y lentamente comprendió. Estas no eran ofrendas, eran tareas. Lo probarían, no con preguntas o castigo, sino con trabajo. Si podía remendar la red, encontrar las frutas, encender fuego de las piedras, entonces tal vez demostraría algo de su valía. Los ojos de la mujer nunca lo abandonaron, y en ellos no vio crueldad ni lástima, solo la demanda constante de que mostrara quién era. Le desataron las manos y, por primera vez desde su captura, sintió la libertad. La red rota esperaba, y con ella, la primera prueba. Se agachó a su lado, sus dedos recorriendo los hilos rotos. No era tan diferente de las redes que usaba en su propio pueblo, aunque su tejido era más fino, sus nudos más pequeños. Pensó en las manos de su padre guiando las suyas cuando era un niño, enseñándole a reparar desgarros con paciencia, porque un nudo descuidado podía costar una captura entera. Tomando aire, se puso a trabajar. Sus dedos estaban torpes al principio, los nudos desconocidos se le resistían, pero perseveró. Lentamente, la red comenzó a recuperar su forma, los agujeros se encogían, los hilos se tensaban. El sudor le corrió por la frente mientras trabajaba, pero su corazón se estabilizó. Esto era algo que él conocía, algo que había hecho 1000 veces antes. Pasaron las horas, y cuando por fin levantó la red, estaba entera de nuevo, fuerte y lista para su uso. Un murmullo recorrió la multitud, ni alabanza ni desprecio, sino el sonido de reconocimiento. La segunda tarea lo llevó al bosque. 2 jóvenes lo acompañaron, sus lanzas brillando, sus ojos agudos. No lo custodiaban, pero tampoco lo dejaban vagar. Las frutas y hierbas que el anciano le había mostrado eran desconocidas, pero confió en sus instintos. Buscó en el suelo del bosque, examinó hojas, olió tallos. Probó con cautela, recordando las sutiles diferencias entre lo que nutría y lo que envenenaba en su propia tierra. Horas de búsqueda le dejaron los brazos arañados, las piernas cansadas, pero recogió lo que pudo encontrar: frutas maduras con piel gruesa, hojas con savia amarga, raíces que olían a tierra y agua. Cuando regresó, su canasta no estaba llena, pero contenía lo suficiente. Los ancianos examinaron sus hallazgos, asintiendo entre ellos, sus ojos suavizándose un poco. La tarea final fue el fuego. Ante él yacían las 2 piedras y el fardo de ramas. Se arrodilló, su estómago se le encogió de duda. Nunca había encendido fuego sin pedernal o fósforo, y la idea de fallar ahora lo agobiaba. Sin embargo, recordó las noches en el mar, cuando se había sentado en la oscuridad, recordando las palabras de su padre. La paciencia es más fuerte que la fuerza. Golpeó las piedras una y otra vez, hasta que le dolieron los brazos, hasta que las manos le picaron. Por fin salieron chispas, débiles al principio, luego más brillantes, cayendo en las fibras secas que había preparado. Se inclinó, soplando suavemente, persuadiendo a la brasa para que cobrara vida. El humo se elevó, fino y rizado, y luego una llama prendió, lamiendo las ramas hasta que el fuego crepitó ante él. Un aliento colectivo pareció pasar por la multitud. Una llama brilló no solo en la madera, sino en sus ojos, y por primera vez,
Samuel sintió que el peso de su sospecha había disminuido. La mujer se adelantó, su expresión aún solemne, pero había algo nuevo en su mirada. Respeto, o al menos, reconocimiento. Volvió a hablar, su voz resonando a través del silencio. Y aunque no podía entender sus palabras, sintió su significado. Se había demostrado a sí mismo, al menos por ahora. Pero no había terminado. Señaló el bosque. Luego lo señaló a él, y sus palabras llegaron, agudas, finales. Los dos jóvenes con lanzas se colocaron a su lado, listos para acompañarlo. Se dio cuenta con un escalofrío de que había una prueba más. Tenía que encontrar el camino de regreso a la playa, solo, sin guía. A través del denso desierto que se retorcía en todas direcciones. No era solo una prueba de habilidad, sino de coraje, de si podía enfrentarse a la isla misma. Mientras se adentraba en el bosque una vez más, el peso de las tareas que había completado le dio fuerza, pero la incertidumbre de lo que le esperaba lo roía. Sabía que la isla no daba la bienvenida a los intrusos, y aunque lo habían perdonado hasta ahora, el camino hacia la libertad no sería simple. Aún así, su espíritu no se quebró. Se había enfrentado al mar, se había enfrentado al hambre, se había enfrentado a la sospecha de aquellos que podrían haber acabado con su vida con un solo golpe. Ahora se enfrentaba a la isla misma, y se prometió que no sería derrotado. Cada paso que daba lo llevaba más profundamente en el laberinto de árboles, donde el aire se volvía pesado y la luz tenue. Caminaba con el recuerdo de las enseñanzas de su padre, con el ritmo del mar aún resonando en su sangre y con el fuego silencioso de la determinación ardiendo en su interior. Era solo un pescador, un hombre sencillo de redes y botes. Pero aquí, en el corazón de este mundo oculto, demostraría que incluso el más humilde de los hombres podía resistir. El bosque se cerró a su alrededor mientras dejaba el pueblo atrás, sus voces y fuegos desvaneciéndose en el silencio. Hasta que no hubo nada más que el sonido de sus propios pasos en la tierra húmeda. Samuel sintió el peso de cada rama sobre él, cada cambio en la sombra entre los árboles. Aunque lo habían enviado solo, sabía que no estaba realmente sin compañía. En algún lugar, sin ser vistos, los isleños lo estaban observando, midiendo su resolución, esperando ver si fracasaba. La última tarea no era de manos o de fuerza, sino de espíritu, porque la isla misma era ahora su adversario. Caminaba lentamente, obligándose a mantener la calma. Su primer instinto fue vagar en círculos, de entrar en pánico ante la uniformidad de los árboles. Pero luchó contra ese impulso. Se había dicho a sí mismo muchas veces en el mar que el miedo era un enemigo más fuerte que las olas. Ahora se aferró a esa lección. Eligió una dirección y se comprometió con ella, avanzando constantemente, notando la inclinación del terreno bajo sus pies. El sonido de las olas distantes arrastradas por el viento. Con cada paso se recordaba a sí mismo que el mar rodeaba este lugar por todos lados, y si seguía moviéndose, eventualmente debía llegar a él. Las horas pasaron pesadamente. La luz del sol se filtraba débilmente a través del dosel, cambiando a medida que el día avanzaba, pero siempre dejándolo inseguro del tiempo. El hambre le roía el vientre. La sed le secaba la garganta y las heridas en sus muñecas por las enredaderas le quemaban con cada movimiento. Aún así, siguió adelante. Recordó la red que había reparado, el fuego que había sacado de la piedra, las frutas que había recogido. Cada una de estas cosas había parecido imposible al principio, sin embargo,
había resistido. Resistiría de nuevo. El bosque lo puso a prueba a cada paso. Los caminos se retorcían y se dividían. Las raíces se enredaban en el suelo como trampas y los espinos le desgarraban la ropa. A veces sentía la presencia de otros cerca, los mismos observadores invisibles que habían rodeado su refugio por la noche. Una vez creyó vislumbrar una figura entre los árboles, una sombra fugaz que se desvaneció antes de que pudiera estar seguro. No intervendrían a menos que fallara. Eso lo entendió ahora. Esto no era crueldad, sino juicio, la medida final del hombre que se había topado con su hogar oculto. Por fin, cuando el peso de la desesperación amenazaba con doblarle la espalda, lo oyó, el débil estruendo de las olas. Se congeló. Su corazón dio un vuelco. Giró la cabeza hacia el sonido. Más fuerte ahora, más clara con cada paso, la voz del océano lo llamaba. Aceleró el paso, el agotamiento olvidado, hasta que atravesó la última barrera del sotobosque y tropezó con la arena. Allí, ante él, se extendía la playa donde había aterrizado por primera vez. La curva pálida de la orilla, el horizonte gris interminable más allá. Su bote aún flotaba cerca de las aguas poco profundas, meciéndose suavemente como si lo esperara. El alivio lo inundó con tanta fuerza que se dejó caer de rodillas, presionando las manos contra la arena. Lo había logrado. Había desafiado a la isla y había encontrado el camino de regreso. Por un largo momento, simplemente se quedó allí, mirando las olas, su pecho jadeando con respiraciones irregulares. Luego se levantó, sus piernas temblorosas, y se volvió hacia el bosque. Esperaba el silencio, el vacío. Pero no estaba solo. Figuras se encontraban entre los árboles, observándolo. La mujer con la banda carmesí estaba allí, su alta figura inconfundible. El colgante en su garganta brillaba a la luz. A su alrededor se encontraban hombres y mujeres del pueblo, sus ojos fijos en él, ya no con sospecha, sino con un peso diferente. Reconocimiento. Quizás incluso una especie de aceptación. Se adelantó, sus movimientos lentos y deliberados, hasta que se paró en el borde de los árboles. Por un largo momento, sus ojos se encontraron a través de la distancia, y aunque no pasaron palabras entre ellos, él lo entendió. Se había demostrado a sí mismo. Ya no era simplemente un intruso, sino un hombre que había enfrentado sus pruebas con paciencia y respeto. Ella levantó la mano, y a su señal, dos hombres se le acercaron, llevando un fardo envuelto en hojas tejidas. Lo colocaron a sus pies y luego dieron un paso atrás. Dentro del fardo encontró comida. Frutas frescas, pescado ahumado, una cantimplora de agua. A su lado yacía un pequeño colgante tallado en hueso y pulido, ensartado en una cuerda de fibras trenzadas. Lo levantó con cuidado, y cuando lo sostuvo en su palma, sintió su peso, mucho más allá de su tamaño. Era un regalo, una señal de que, aunque debía irse, una parte de la isla permanecería con él. Inclinó la cabeza, presionando la mano contra su pecho, el único gesto de gratitud que conocía. La mujer inclinó la cabeza a cambio, su rostro aún solemne, pero suavizado por algo que podría haber sido respeto. Luego, sin otra palabra, se giró y dio a su gente de vuelta a las sombras del bosque. En cuestión de segundos, se habían ido, tragados por los árboles como si nunca hubieran estado allí. Samuel se quedó solo una vez más, el fardo a sus pies, el colgante en su mano. Se dirigió a su bote, vadeando en el agua para arrastrarlo a la arena.
Inspeccionó el bote. La madera estaba desgastada. Las cuerdas deshilachadas, pero flotaría. Se puso a trabajar, reparando lo que pudo con el conocimiento que llevaba consigo, recordando la forma en que los isleños habían tejido enredaderas en cuerdas fuertes. Cómo habían sellado sus cabañas contra la lluvia. Con manos cuidadosas, ató las grietas, apretó las amarras, ajustó la vela. Pasaron las horas, pero cuando se echó hacia atrás, el bote parecía más robusto que antes, como si hubiera sido tocado por las lecciones de la propia isla. Mientras el sol se sumergía hacia el horizonte, pintando el cielo en tonos de oro y carmesí, empujó el bote hacia la resaca. Se balanceó bajo él mientras se subía, el agua fresca contra sus piernas. Desplegó la vela, y el viento la atrapó, alejándolo suavemente de la playa. Se sentó en la popa, el colgante descansando contra su pecho, y observó cómo la isla se hacía más pequeña detrás de él. Durante mucho tiempo permaneció a la vista. El acantilado boscoso que se alzaba sobre la orilla, el valle oculto velado en la niebla. Luego la niebla regresó, enroscándose sobre el agua, y la isla se desvaneció, como si hubiera sido tragada por el mar mismo. El viaje de regreso fue largo e incierto, pero el viento se mantuvo constante y sus manos guiaron el bote con paciencia. El océano, una vez ominoso, ahora parecía casi amable, sus olas llevándolo con un ritmo constante. Pensó en los isleños, en la mujer que lo había juzgado, en las tareas que habían puesto a prueba su cuerpo y su espíritu. Pensó en el silencio del bosque, los ojos que lo habían seguido, el fuego que finalmente había prendido bajo sus manos. El recuerdo se grabó en él, dándole forma a alguien que no había sido antes. Cuando por fin vislumbró la costa familiar de su tierra natal, su corazón se hinchó de alivio. Las cabañas de su pueblo aparecían pequeñas contra la inmensidad de la orilla, el humo se elevaba de sus fuegos. Mientras guiaba el bote hacia las aguas poco profundas, sintió el peso del colgante contra su pecho. El hombre que pisó la arena no era el mismo pescador que se había ido. Había cruzado a un mundo invisible para los demás, había enfrentado sus pruebas, y había regresado con un secreto atado a su corazón. No llevó palabras de ello a su gente, ni cuentos de valles ocultos o de observadores en el bosque. Algunas verdades, lo sabía, no estaban destinadas a ser habladas. La isla no era suya para revelarla. Era un lugar que había elegido permanecer oculto, y él honraría esa elección. Volvería a vivir como pescador, echando sus redes, remendando su bote, respirando el aire salado de cada amanecer. Sin embargo, dentro de él siempre quedaría el recuerdo de una tierra no marcada en ningún mapa, de un pueblo que lo había probado y lo había dejado ir. Y el conocimiento de que más allá del horizonte, el mundo aún guardaba misterios demasiado grandes para ser nombrados. Samuel se paró en la orilla, las olas tocando sus pies, y levantó la vista hacia el mar interminable. El océano sería para siempre su compañero, pero ahora llevaba consigo algo más. La certeza de que incluso el hombre más ordinario podía ser transformado por las pruebas de lo desconocido. Y que a veces los mayores tesoros no eran los peces atrapados en una red, sino la fuerza descubierta en el propio corazón. No olvides suscribirte para que nunca te pierdas la próxima historia increíble.